La casilla marcada como Lady me apoya con su cámara, por favor. Vamos a dar inicio. This meeting is being recorded and summarized. Iniciamos grabación siendo las 10:42 del día 31 de julio del año 2026. Se le hace de conocimiento a las partes intervinientes que el motivo de retraso de la presente audiencia es derivada de que la ciudadana juez se encontraba presidiendo audiencia de solicitud de prórroga de cierre de investigación derivada de la carpeta administrativa 37/2026. Una vez dicho lo anterior, en apego a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, el Poder Judicial del Estado le hace el conocimiento que el aviso de privacidad puede ser consultado en el acceso principal de la Administración de Gestión Judicial de este órgano jurisdiccional y en la página web www.tsjqro.gov.mx. Nos encontramos reunidos por videoconferencia en los juzgados de control y Tribunal de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Playa del Carmen, Quintana Roo, a efecto de llevar a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares derivada de la carpeta administrativa 269/2026. Por un hecho que la ley señala como delito de pederastía misma, que será presidida por la jueza de control, licenciada en Derecho Isaire Nayeli González Silva. Se le pide a los presentes ponerse de pie para recibir a la juez. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Gracias. Buenos días. Encontrándonos en hora y fecha señalada por la encargada de sala, así como los datos ya vertidos por la misma, se declara abierta la presente audiencia. Se procede a individualizar a las partes. Por la Fiscalía, ¿quién comparece? Señoría, buenos días a los presentes. Licenciado Andy Farid Novelo Un May, fiscal del momento, Ministerio. discúlpeme, por favor, fiscal. Un momento. Sí, señoría. Por favor. La casilla con el nombre de Lady Adela Luna García, por favor, es preciso que se mantenga la cámara. Muchas gracias. Adelante, fiscal. Señoría, licenciado Andy Farid Novelo May, fiscal del Ministerio Público, me identifico con mi credencial laboral, la cual es expedida por la Fiscalía General del Estado, con datos previamente registrados en la Administración del Juzgado. Es cuanto, señoría. Muchas gracias, fiscal. Asesora jurídica victimal. Buenos días, su señoría. Buenos días a los presentes. Con usted la licenciada Adriana Jacqueline Medina, asesora jurídica adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, con un número de empleada 145 y cédula profesional 128-84-610. Asimismo, pongo a la vista la identificación para los fines legales conducentes. Es cuanto, señoría. Muchas gracias, asesora jurídica. ¿La ofendida? Lady Adela Luna García. Aquí está mi INE. Muchas gracias. ¿Defensa? Licenciado Moisés Sánchez Hernández, en calidad de defensa particular de Wilber Senchi, me identifico con cédula profesional número 8269-449, expedida por la Dirección General de Profesiones. Muchas gracias, abogado. Siguiente defensa. Abogado Fernando Rodríguez Izquierdo, con dato de identificación previamente registrado en la sala de este honorable juzgado, haciendo mención a su señoría que es mi primera intervención y a petición de familiares y de el imputado es que me uno a la defensa previo autorización del mismo imputado para que se le pregunte a su señoría y me una al equipo aquí de trabajo de los compañeros colitigantes. Muchas gracias, abogado. Siguiente defensa. Señoría, buenos días a todos. Comparece Omar Iván Vaqueiro Álvarez con cédula profesional 98-10-916, misma que exhibo para efecto de registro. Estoy al servicio de la defensa del ciudadano Wilber Senchi, quien me acompaña. Tu nombre, por favor. Senchi. Buenos días, ciudadano Wilber Senchi. En la sala se encuentra la defensa particular de nombre Fernando Rodríguez Izquierdo. Es su deseo designarlo en conjunto
con las defensas particulares con las que ya cuenta? Gracias. Manifiesta que sí, señoría. Gracias. Gracias. Adelante, abogado, por favor. Se acepta y se protesta el grado conferido, su señoría. Muchas gracias. En términos del artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tienen individualizadas a las partes, se deja constancia respectiva en audio y video de documentos exhibidos, así como de datos que han sido debidamente registrados previamente ante este órgano jurisdiccional. Se hace constar que la presente audiencia es revisión de medidas cautelares. En virtud de lo anterior, se le concede el uso de la voz a la parte promovente. Sí, su señoría, muchas gracias. Mediante atento escrito es que se solicitó ante la administración de este juzgado que señalara la fecha y hora a efecto de poder tener verificativo la audiencia de la revisión de medidas cautelares. Esto con fundamento en los artículos 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya de que ha variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar decretada en contra de mi representado. A efecto de poder dar mayor claridad, es que manifiesto los siguientes antecedentes. Mi representado Wilber Senchi actualmente se encuentra vinculado a proceso desde el 24 de junio de 2026 por el delito de violación y pederastía, dictándose como prisión preventiva justificada conforme al artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese entonces se tomó como base de que no se contaba con un expediente clínico o algún dato de prueba objetivo a efecto de tener por establecido la excepción contenida en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto concerniente al estado de salud de mi representado. En ese entonces se advirtió en su momento de que mi representado contaba con diversas enfermedades, de las cuales ya hablaban también a través de actos de entrevistas y demás, en los cuales se mencionaba de que pues tendría esta cuestión delicada de salud. Ahora, el día de hoy ha variado de manera objetiva, puesto que se tiene datos objetivos en el cual desde el 21 de julio del 2026, mediante un escrito dirigido al director, firmado por el director del Centro de Retención Municipal, en donde se encontraba mi representado Wilber Senchi, por el tema de la prisión preventiva, es que solicitó oficio al secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo a efecto de que sea trasladado mi representado Wilber Senchi, puesto que estaba hospitalizado aquí en este municipio de Solidaridad. Sin embargo, solicitaban el apoyo para que sea custodiado y trasladado al Hospital ISSSTE, pero está en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en Avenida Cabá, región 93, Colonia Centro, en el cual por temas de salud, menciona aquí en este reporte, o al menos el policía Johannes Daniel Montero Cortés, de la Policía Procesal, en donde firma que ponen como posible diagnóstico a mi representado en área de urgencias, diagnóstico pendiente a diálisis. Y se agrega la custodia de fotografías en donde se observa la custodia de policías. Y también hago mención que en el ISSSTE hay un informe, un reporte de nota de evolución de paciente, en el cual el diagnóstico, lo que nos ponen, dice que es por choque séptico. Ese es el diagnóstico de ingreso. Y ahí nos menciona con respecto a que dentro de toda esta nota, firmado por el médico Sochchay Díaz Leonardo, en el cual pues nos corrobora con respecto al estado de salud que tiene mi representado, en el cual pues actualmente se encuentra hospitalizado en el ISSSTE. Y que, como he mencionado, mi representado cuenta con varias enfermedades de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, displidemia, así como una enfermedad renal en su etapa 5, de los cuales pues prácticamente requiere de estar en observación médica,
y atención. En este sentido, como mi representado y como se le había advertido en una audiencia pasada, por parte de esta defensa, que mi representado cuenta al menos con estas enfermedades de las cuales no le permite estar ingresado en el centro de retención municipal, y que pues se aplique la excepcionalidad con respecto al artículo antes mencionado. Esto en virtud de que se le proponga, al menos se hace una propuesta de la sustitución o cese de la prisión preventiva, y que se imponga una diversa contenida en el 155, como pudiera ser la colocación de localizadores electrónicos, la prohibición de salir sin autorización de la península. ¿Por qué se le menciona dentro de la península? Porque también en algún momento se ha advertido de que mi representado también realizaba consultas médicas en la ciudad de Mérida, Yucatán, y esto a efecto de evitar un retraso, un proceso o algo por el estilo, y así como la prohibición de concurrir en determinados lugares, que en este caso sería el domicilio en el cual mencionan a Colonia Colosio, que es por parte de la víctima, y la prohibición de acercarse también a la víctima, ofendido, testigos, o cualquier otra que su señoría tenga a bien manifestar, dándole en este momento pues uso de la voz a mi representado, perdón, a mi litigante, licenciado Omar, a efecto de poder abundar un poquito más en estos temas. Un momento, por favor. Solamente para precisar, defensa, las propuestas fueron no salir de la península. Sí, es la colocación de localizador electrónico. La otra, prohibición de salir de la península de Yucatán, la prohibición de concurrir en determinados lugares, en este caso es en el domicilio de la víctima, la prohibición de acercarse a las víctimas, ofendidos o testigos, o cualquier otra que tenga bien usted determinar. Muchas gracias. Continúen, por favor. Sí, gracias. Gracias, señoría. En la oportunidad en la que nos encontramos y tal como se le anticipó a esta autoridad, el estado de salud de Wilber Senchi es muy deteriorado. Es evidente que al estar aquí y tener un diagnóstico terminal confirmado, sus condiciones no son aptas para ningún centro penitenciario, mucho menos el de Playa del Carmen Solidaridad. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, su señoría, que previo a la celebración de esta audiencia, se corrió traslado a las partes, incluida la propia fiscalía, de copias certificadas del expediente médico de Wilber Senchi, donde se establece por parte del historial médico del Hospital General, del propio ISSSTE, evaluaciones médicas posteriores, que nuestro representado, ha acreditado por medio de estos documentales suscritos por médicos tratantes, que lo están atendiendo incluso en este centro hospitalario, que ya ha sufrido choques sépticos, que tiene una insuficiencia renal avanzada y terminal, que necesita hemodiálisis, ha sido sujeto a transfusiones, y tiene la parte importante que le quiero resaltar, es que tiene un pronóstico reservado, porque tiene un riesgo, tal como citan los médicos, de complicaciones graves. Es por eso, señoría, que el propio Centro de Retención Municipal reconoce en estos documentos de los que hemos corrido traslado que no tienen la capacidad para atenderlo, y tampoco lo tiene el CESA, el Hospital IMSS Bienestar de Playa del Carmen. Es por eso que está aquí en el ISSSTE de Cancún. En esta oportunidad, señoría, estamos solamente confirmando lo que al momento de la imposición de las medidas se le hizo saber a esta autoridad, y es por eso que la prisión en su momento se dio como justificada. También he de manifestar que previo a la realización de esta audiencia recibimos también un informe por parte de UMECAS, que se nos entrega a último momento, donde se pretende acreditar un riesgo alto de fuga en el caso de mi representado, lo cual, señoría, pues bueno, por obvias razones y atendiendo a las máximas de la experiencia, una persona con insuficiencia renal crónica, terminal, no se puede ir a ningún lado. No se puede ir a ningún lado porque, como sabemos, y ya también se deriva de las anteriores intervenciones de esta defensa, el profesor fue 25 años empleado de gobierno al servicio del estado de Quintana Roo, no tiene dinero en exceso, tan es así que no está en un hospital privado, sino en el propio ISSSTE, y la enfermedad a la que está sujeto
le obliga a tener constantes, no diálisis, sino hemodiálisis, que tienen una intervención a nivel de sangre, por lo cual es imposible que la persona se vaya a fugar a ningún lugar en los meses que le han diagnosticado que le quedan de vida. Es por eso, señoría, que por razones de humanidad se solicita el resguardo domiciliario, incluso abonando a lo que solicitaba el licenciado Moisés, podría ser tan extremo como el resguardo domiciliario sin permiso de salida, salvo y solo para el tratamiento médico. Aquí de lo que se trata, su señoría, es de prevenir que por omisión judicial y por estar sujeto a un proceso donde no se ha combatido su presunción de inocencia, lo terminemos matando por meterlo a un lugar donde no tiene las condiciones. Usted no lo puede ver, yo lo tengo aquí a la vista, tiene una serie de llagado el señor, porque debido a la diabetes combinada con el tema del riñón, su organismo no puede depurar. Entonces, cualquier cortada, cualquier piquete, cualquier laceración de las que sabemos pasan continuamente en los centros carcelarios, en el caso de él es condición de vida o muerte. Es por eso, señoría, que aquí ya no se trata de opiniones subjetivas de la defensa ni pronósticos reservados, sino de documentos médicos acreditados. Incluso al momento de mi llegada aquí al centro hospitalario, el médico tratante nos ofertó abonar para explicar cuál es la condición médica de él a través de un diagnóstico que nos puede emitir. Pero pues aquí está don Wilber, señoría, se puede ver y son condiciones evidentes. Voy a dejar el cierre a cargo del licenciado Izquierdo. Es cuatro. Sí, muchas gracias, señoría. Pues estamos fundando y motivando nuestra petición, señoría, más que nada en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, su señoría, la excepción prácticamente por una enfermedad grave o terminal. Ya he explicado ampliamente mi colitigante qué es lo que aqueja al señor Wilber y que pues todavía estamos bajo la protección de ese manto de la presunción de inocencia. Aquí se ve más que nada, su señoría, el artículo primero constitucional, como ha dicho mi colitigante, la humanidad y la situación en que se encuentra. Pero sobre todo, su señoría, el artículo cuarto, el derecho a la salud. Recordemos que después de la vida, el derecho más fundamental que protege tanto nuestra Constitución como tratados internacionales es la libertad, y es una libertad que donde el Señor prácticamente va a poder llevar a cabo ese tratamiento médico, señoría. El Señor prácticamente depende de sus familiares. Recordemos que en los centros penitenciarios, señoría, las condiciones son deprobables. Es imposible que el Señor se pueda valer por sí mismo. Y si usted, señoría, en base a estas argumentaciones que son objetivas, fundadas y motivadas, cambia esa medida cautelar, pues prácticamente también estaría quitando un peso al Estado, señoría. Un peso, ¿por qué, señoría? Porque el señor, al estar en el centro penitenciario, pues no va a haber nadie con esa capacidad médica para poder cuidarlo y estar pendiente de él. Es una cuestión de extrema gravedad, su señoría, por el cual se pide ese cambio de medida cautelar bajo esos principios constitucionales y sobre todo, su señoría, bajo el principio de presunción de inocencia. Sería cuanto por su servidor, su señoría. Muchas gracias, abogados. Fiscal. Su señoría, atendiendo a lo señalado por los diversos defensores, quisiera hacer mención, su señoría, primeramente de que causa algún tipo de no se considera en este momento tener por acreditado la variación de las condiciones, primeramente de los motivos por los cuales se fijó la prisión preventiva en la audiencia pasada. Sin embargo, su señoría, bajo protesta de decir verdad y bajo el principio de lealtad, la defensa sí corrió traslado a esta representación social de diversos documentos, su señoría, entre ellos constancias del centro de retención cuando solicitan el traslado del ahora vinculado a proceso al hospital del Iste. Se encuentra constancia de su ingreso en el hospital del Iste de la ciudad de Cancún, así como el diagnóstico último que señala el primero de los defensores, que señaló un choque séptico.
Si bien su señoría, este reporte es con fecha el día de ayer, 30 de julio, eh, se considera, su señoría, que por temas más que nada especiales, su señoría, el suscrito, pues no, si bien no soy un doctor, un especialista en la salud, me puede dar a la tarea de verificar el diagnóstico que señala pues esta nota evolutiva del paciente, que en términos generales de los documentos de los que se corrió traslado es la última de ellas, señalando diabetes de tipo 5, del grado 5, y al investigar en internet, básicamente, pues sí establece eh, una diabetes crónica que es en la etapa final de la misma. Al buscar al igual, su señoría, la tasa de vida de personas con este diagnóstico señala que con terapias puede vivir incluso muchos años la persona. No menos es cierto, su señoría, que también se corrió traslado de que el señor, hoy vinculado a proceso, sufrió un momento, sufrió un síndrome urémico, señala aquí el diagnóstico. Y entre otros diagnósticos que presentan estas constancias remitidas a esta autoridad, si bien son en copia simple las que se remiten, y al igual bajo protesta, decir verdad, el licenciado Vaqueiro corrió traslado de una certificación de, eh, de copias. No me queda claro de qué copias serían. Sin embargo, sí, bajo protesta, decir verdad, se hace de su conocimiento que sí hay constancias médicas que indican eh, propiamente datos del hoy vinculado y con cuestiones de salud presuntamente graves. Y digo presuntamente, su señoría, toda vez que esta autoridad no ha tenido oportunidad de solicitar el, eh, el expediente clínico. Sin embargo, de estas diligencias que se ha referido, sí se desprende una situación de salud que está en su fase terminal por cuanto a problemas con los riñones. Aunado a esto, su señoría, como bien señaló la defensa, se cuenta con la evaluación de riesgo de fecha 9 de julio del 2026, firmada por la licenciada Eugenia Guadalupe Torres Alamilla, Autoridad de Supervisión de Dirección de Medidas Cautelares, señalando en esta evaluación la licenciada que en la entrevista del imputado refirió que tenía 17 años viviendo en su domicilio. Asimismo, refirió ser docente desde hace 24 años. Sin embargo, no pudo proporcionar números telefónicos. Asimismo, señaló en esta evaluación que en caso de su libertad viviría en la ciudad de Cobá. Eso menciona en la evaluación. Asimismo, señala en esta evaluación que, eh, que
que derivado de los datos que proporcionó voluntariamente el ciudadano Wilber Senchi, al realizar la evaluación de riesgo sí presenta un riesgo alto y que es de difícil cumplimiento. Ahora bien, su señoría, y atendiendo a los principios fundamentales señalados por el último de los defensores, pues la modificación de la medida a consideración del suscrito la deja al libre arbitrio de su señoría, toda vez que si bien la presunción de inocencia y el motivo por el cual nos encontramos en una audiencia de esta índole es derivada de un hecho delictivo, del cual esta representación social considera que sí tiene pruebas preliminarmente suficientes para acreditar el hecho. Si bien es una cuestión diversa la acreditación del hecho, así como la participación, no menos es cierto que el motivo por el cual está sujeto a investigación lo imputado es por el ilícito de violación y pederastía cometido en agravio de una menor de edad. Esto se señala, su señoría, en virtud de que, como se ha referido, si bien existe la presunción de inocencia, así también los derechos de la propia víctima y también de la ofendida, también se considera que es fundamental este derecho a la salud del hoy investigado. Es por ello que eh, en, se solicita, toma en consideración estas solicitudes, no se cuenta con expediente clínico. Lo que señala UMECAS, también se solicita, toma en consideración los derechos fundamentales y en dado caso, su señoría, que tenga bien modificar la medida, esta autoridad solicita que sí se impongan las medidas señaladas por el primero y el segundo de los defensores, el licenciado Moisés y el licenciado Omar, de no salir de la península por esta cuestión que presumiblemente hasta este momento se tiene, ¿no? De citas, porque no se ha comprobado. De no asistir a lugares, efectivamente, al lugar donde sucedieron los hechos, que este es el ubicado en... Un momento, su señoría. En calle 102 Norte, entre Avenida 20 Norte y Avenida 25 Norte de la colonia Luis Donaldo Colosio. Asimismo, que no se acerque a las víctimas. Se tiene conocimiento, su señoría, que actualmente pues las víctimas se encuentran en su ciudad de origen, en ciudad Pemex, Tabasco, por lo cual también se solicita que la prohibición de acercarse a ese lugar, y también, su señoría, se solicita, se imponga el resguardo domiciliario en el domicilio que pues tenga bien señalar el propio pues investigado, básicamente, ya que en un primer término trataron de acreditar un arraigo en esta ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, pero sin embargo en la evaluación de riesgo señala el propio ahora imputado que pretendía ir a vivir a la ciudad de Tulum, en la localidad de Cobá. Asimismo, su señoría, se solicita se imponga el localizador o en su caso el celular para el monitoreo de la ubicación del el vinculado al proceso, y la presentación periódica también, su señoría. Se solicita y se considera que estas serían las suficientes para acreditar la finalidad de las medidas cautelares, su señoría, que es evitar la sustracción del imputado, así como proteger, en este caso en concreto, a la víctima u ofendidos o a las personas relacionadas con ellos. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, fiscal.
Asesora jurídica victimal. Gracias, su señoría. Esta asesoría jurídica, bajo protesta de decir verdad, hace de conocimiento que no le fue corrido traslado de lo manifestado por la defensa, por lo cual no se tiene a la mano los documentos que mencionan para acreditar el cambio de la medida cautelar. Asimismo, su señoría, que esta asesoría jurídica en pro de ayudar y beneficiar a la víctima, no comparte lo solicitado por la defensa en cuanto al cambio de la medida cautelar. Esto para no generar medidas de no repetición. En cuanto a la víctima, su señoría, sin embargo, tomando en consideración lo manifestado por la defensa, se solicita que se resuelva conforme a derecho y que de la misma manera se contemple a la víctima en este proceso, que también se considere el informe de UMECAS como ha manifestado la representación social, en el cual se manifiesta que hay un riesgo alto en la evaluación que se ha realizado, pero que sin embargo, si las consideraciones de su señoría se tornan en cuanto a la salud del hoy imputado, se toma en consideración lo manifestado por la representación social en cuanto a las medidas cautelares que se le vayan a imponer. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, asesora jurídica. Ciudadana Lady Adela Luna García, ¿desea realizar alguna manifestación? No. Muy bien, muchas gracias. Ciudadano Wilber Senchi, ¿desea realizar alguna manifestación? Nada que manifestar, señoría. Muchas gracias. Una vez teniendo los elementos suficientes para poder resolver de la solicitud planteada por la defensa, en este momento voy a decretar receso de 10 minutos. Por favor, manténganse conectados. Muchas gracias. Se suspende grabación. Bueno, acta mínima, ¿me escucha? Acta mínima. Bueno, acta mínima. Bueno, acta mínima. Maestro, ¿qué ocupa de ahí de acta mínima? Te mando un mensaje. Es que terminen el recreo, licenciado Izquierdo, por favor, porque el paciente lo van a tener que mover a las 11:45. Le van a practicar una tomografía y la mueve el policía procesal y todos. Y yo Ok, creo que maestro. 15 minutos, ¿no? Ahorita lo verifico, maestro. Va que va. Gracias. Asesoría jurídica, ¿me apoya con su cámara, por favor? This meeting is being recorded and summarized. Una vez transcurrido el tiempo decretado, se reanuda la audiencia. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Fenecido el tiempo de receso, continuamos con el desahogo de la presente audiencia. Defensa, una precisión. El domicilio en el cual se sujetaría el investigado, ¿cuál es? Sí, su Es el de la señoría. Toscana, señoría. Jacinto Paz 28, entre Chemuyil y Paseo de Toledo. Es la que es de su propiedad, de la que se presentó los recibos y todo. ¿Puede repetir, por favor, la dirección?
calle Jacinto Paz, entre Chemuyil y Paseo de Toledo. ¿Qué número de casa? Casa número 28, residencial La Toscana, Playa del Carmen, Quintana Roo. Muy bien, muchas gracias. Habían escuchado las manifestaciones de cada una de las partes respecto a la salud, primeramente la solicitud planteada por la defensa, haciendo constar que se ha corrido un expediente clínico a la Fiscalía, el cual señala diversas enfermedades. El traslado del investigado al hospital el posible diagnóstico a diálisis, la custodia del investigado, y el señalamiento de diversas enfermedades del investigado, del imputado, solicitando la imposición de medidas cautelares como no salir de la península, la colocación de un dispositivo, no concurrir a determinados lugares, no acercarse a las víctimas, señalando que que el centro de retención no es apto para la enfermedad con la que cuenta. Señalando que en el centro de retención no tienen la capacidad de atención médica a su representado. Asimismo, señala que el informe de UMECAS refiere un riesgo alto de fuga y de imposible supervisión. Señala la enfermedad de su representado de insuficiencia crónica renal. El señalamiento en el artículo 1 constitucional sobre los derechos humanos con los que cuentan los gobernados. El artículo 4, el derecho a la salud, a la libertad para que pueda llevar el tratamiento médico al exterior del centro de retención. Por su parte, la Fiscalía ha señalado no haberse acreditado las variaciones objetivas por las cuales se impuso la medida cautelar. Sin embargo, hace de conocimiento que se le corrió traslado de constancias de traslado al hospital, el diagnóstico que refiere a haber sufrido el imputado un choque séptico de fecha, recibido de fecha 30 de julio. Hace constar que es un tema especial, que la nota evolutiva del paciente refiere diabetes tipo 5,
no contando con un certificación de estas documentales, sin embargo, sí copia simple de ellos. Asimismo, precisa que no ha tenido oportunidad de solicitar el dictamen médico de la persona imputada. Señala que la evaluación de riesgo refiere como riesgo alto. No proporcionando teléfonos, que viviría en Cobá. Hace constar que el hecho delictuoso es por violación y pederastía, contando con la presunción de inocencia en este momento. Sin embargo, también hace constar los datos de prueba con los que cuenta. Por cuanto a las medidas cautelares, en caso de que se modificaran, refiere que en cuanto a la medida cautelar de no salir de la península, se establezca en no salir de Playa del Carmen. El resguardo domiciliario y el localizador y firma periódica. Por cuanto a la asesoría jurídica victimal, precisa que no se le corrió traslado de estos datos y medios de prueba, solicitando se resuelva conforme a derecho y que se considere el informe rendido por la Unidad de Medidas Cautelares. Y de las manifestaciones realizadas por las defensas y por la Fiscalía, así como el advertir que se encuentra en el hospital el ciudadano Wilbert Senchi, quien fue trasladado al ISSSTE por cuestiones de salud, señalando la defensa que se debe de realizar hemodiálisis. Y en cuanto a una valoración médica, el cual puede establecer el tratamiento que deba seguir el señor Wilbert, no se advirtió, no se escuchó en el desahogo de la presente audiencia. Asimismo, si bien han referido las diversas enfermedades con las que cuenta el señor Wilbert, hasta este momento del expediente clínico que se había señalado en la audiencia anterior inmediata de la medida cautelar, esta tampoco es vertida en la presente audiencia y dadas las manifestaciones del agente del Ministerio Público, se le corrió traslado de notas evolutivas, un diagnóstico, constancias de traslado. Esto de los hechos acontecidos el 21 de julio de la presente anualidad, y a efecto de garantizar la salud del señor Wilbert,
Esta juzgadora procede a resolver en los siguientes términos, señalando que es legalmente competente para conocer y resolver acerca de la solicitud planteada por la defensa, debatida por las partes, y a efecto de que cuente con esta atención médica, el señor Wilber, con fundamento en lo que establece el artículo 165, 416, se ordena el traslado del señor Wilber al domicilio Jacinto Paz entre calle Chemuyil y Paseo Toledo, casa 28, La Toscana, a efecto de que continúe con este tratamiento, esta atención médica, sin variar la prisión preventiva con la que ya cuenta, la medida cautelar con la que ya cuenta, hasta en tanto los abogados defensores corran traslado del expediente clínico que refiera que efectivamente no puede el ciudadano Wilber encontrarse en el centro carcelario, dejándose a salvo los derechos. En cuanto a la manifestación realizada por el fiscal, que no ha tenido oportunidad de solicitar el dictamen médico, tendrá la oportunidad también para poder determinar y establecer la condición que tiene el ciudadano Wilber, y en caso de que la defensa aporte y solicite lo correspondiente, se pueda establecer lo conducente. Lo mismo en lo que respecta a la unidad de medidas cautelares, toda vez que, de acuerdo a los datos vertidos, este dictamen se realizó en fecha 9 de julio, posterior a los hechos del 21 de julio, en el cual se hospitalizó al ciudadano Wilber. Y en cuanto al traslado al domicilio del ciudadano Wilber a efecto de su recuperación de la hemodiálisis realizada, esta juzgadora fija el término de 2 meses, o en tanto varíen o señale algo diferente el médico tratante. ¿Alguna otra solicitud, defensa? Gracias, señoría. Sí, vamos a solicitar el auxilio judicial a efecto de que se dé celeridad a la solicitud del expediente médico, ya que nosotros como particulares no tenemos acceso a los registros oficiales del ISSSTE, al ser una entidad de gobierno. Recordará su señoría que desde el primer momento cuando se vinculó y se le impuso la prisión preventiva, usted ordenó, entre otras cosas, que se remitieran los informes médicos y que se solicitasen vía fiscalía, lo cual evidentemente por el dicho del señor fiscal llevan 1 mes y medio y no lo han podido obtener. En ese sentido, pediría respetuosamente que con un plazo máximo de 1 semana, considerando la distancia, se emitiera por parte del fiscal la orden con apercibimiento para que le sean rendidos todos y cada uno de los documentos, aprovechando, señoría, pues que nos apoye también en el sentido de, hubo otro mandato que usted también mandató en aquella oportunidad, que era el tema de la violencia. Recordará que esta defensa técnica manifestó que la niña se encuentra aparentemente al cuidado de sus violentadores. Eso fue lo que se estableció en un comienzo, y pidió usted que se investigase la posibilidad de que esta niña esté en manos de sus propios violentadores en este instante. Si no se ha hecho, que no se ha hecho, que se nos apoye, señoría, para que se haga el desglose o el traslado o lo que se tenga que hacer para garantizar el bienestar de la niña. Esto estando atentos a lo que dijo la asesora jurídica victimal pública, a la que usted también le encomendó que se hicieran cargo ambos de esta situación. En ese sentido, pido auxilio judicial para esos 3 temas, señoría. El primero,
que se nos remita el expediente completo del ISSSTE desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Ese es número 1. 2, la condición actual derivada de los últimos hechos, porque no es la hemodiálisis, y en eso quiero ser muy puntual. No es el tema del azúcar, no es el tema del riñón, es el combo de enfermedades que tiene el señor lo que le impide estar en la prisión. Y por último, señoría, el tercer punto es que aprovechando y sabedores de cómo tardan las audiencias en el sistema de Playa del Carmen, por motivos ajenos a ustedes, por supuesto, que de una vez se fija, su señoría, si a una semana se va a pedir el registro, pues que en el lapso de unas 3 o 4 semanas a un mes se nos fije la siguiente audiencia para que usted tenga elementos para poder valorar. En ese sentido sería nuestra única petición, copia del audio y video, acta mínima, de manera certificada. Es cuanto. Gracias, defensa fiscal. Su señoría, primero, antes de una posterior solicitud, únicamente quisiera, de favor, me pueda aclarar su determinación. Señaló que no va a variar la prisión preventiva y dio un término de 2 meses a partir del día de hoy, su señoría. Es pregunta, disculpe. A partir del día de hoy para la recuperación de el hoy de imputado, porque sinceramente al suscrito no me quedó claro, su señoría. Esto para atender a las diligencias señaladas. De eso en un primer término. Ahora bien, y por cuanto a lo que señala la defensa, su señoría, precisa un término de una semana. Sin embargo, como si bien la solicitud del expediente clínico actual es en la ciudad de Cancún, sin embargo, se considera que bajo las premisas que la propia defensa ha señalado, tienen un expediente clínico en la ciudad de Mérida, Yucatán. Entonces, si bien esta autoridad es indivisible, no menos es cierto que la jurisdicción de Cancún es un distrito diferente conforme al organigrama de la Fiscalía General. Esto atendiendo, su señoría, a que se considera que un plazo de una semana es un plazo que probablemente no nos permita obtener el resultado, ya que primeramente tengo que realizar una colaboración. Esa colaboración debe ser realizada a su vez por la coordinación de la Fiscalía de Sexuales a la Fiscalía de Distrito Norte en la ciudad de Cancún, y a su vez asignarla a un ministerio público. Desconozco en este momento si hay alguna departamento de colaboraciones en la zona norte, y a su vez girar el oficio y esperar que en su momento la Fiscalía Zona Norte, el Ministerio Público actuante de colaboración, señale el término prudente para que primeramente el Hospital del Iste de Cancún remita el expediente clínico. Eso es por una parte, y luego por el expediente clínico que se considera igual tendría que señalarse y hacer parte en la carpeta de investigación por la ciudad de Mérida, Yucatán. Se considera que se estimaría en un mes aproximadamente, su señoría, por el trámite extenuantemente largo de burocrático que se realiza en estos temas. Es cuanto. Muchas gracias, fiscal. Asesora jurídica. Sí, su señoría, únicamente se apoya en lo solicitado por parte de la representación social y en su momento solicitar copia del audio y video, así como del acta mínima de la presente audiencia. Muchas gracias. Respecto a la solicitud de auxilio judicial planteado por la defensa, se da el término de un mes al agente del Ministerio Público para que rinda informe objetivo del expediente y de la investigación solicitada en la audiencia anterior inmediata. Mismo término que se señala para la asesora jurídica victimal.
y del expediente le sea corrido traslado a la defensa. En cuanto a la medida cautelar fiscal, se mantiene la de prisión preventiva en su domicilio. Asimismo, con fundamento en lo que establece el artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se realiza el saneamiento, toda vez que este va acompañado del dispositivo electrónico. ¿Alguna última solicitud o aclaración fiscal? Únicamente solicitar como fundamento en el artículo 50 del Código Nacional procedimental, copia del acta mínima, así como del audio y video, señoría. ¿Es cuánto? Muchas gracias, fiscal. ¿Asesora jurídica victimal? Términos similares, su señoría. Gracias, abogada. ¿Defensa? Señoría, solamente para estar claros, entiendo que el resguardo en su domicilio, la prisión, como le ha llamado, continúa hasta entre tanto tengamos la oportunidad de que se revalore conforme los expedientes médicos que se van a solicitar. Están dando un mes para que se haga el auxilio judicial y nos remitan esta información. No omitir nada más, señoría, la petición que hicimos sobre el tema de la violencia familiar contra la niña. Ese punto no lo hemos tocado. Entonces, conforme al 135, le pediría, por favor, se precise término y condiciones similares para que Fiscalía y la asesoría en realidad informen si lo hicieron o no lo hicieron, pero sobre todo que salvaguarden a esta niña que presumimos está en peligro. ¿Es cuánto? Muchas gracias, defensa. Les pregunto a los ciudadanos, Lady Adela Luna García, ¿desea realizar alguna última solicitud o manifestación? No. Muchas gracias. Ciudadano William Senchi. Gracias. Señoría. Gracias. A efecto de aclarar a la defensa de la solicitud planteada respecto a la investigación del hecho delictuoso que planteó en la audiencia anterior inmediata, se le concedió el término de un mes tanto a la Fiscalía como a la asesoría jurídica a efecto de que informen de los avances de esta investigación. Se autoriza copia de audio y video y del acta mínima a los medios registrados. Adelante, fiscal. Discúlpeme, su señoría. Esta prisión preventiva, para que me quede claro a mí, su señoría, esta prisión preventiva en el domicilio con dispositivo electrónico, ¿tiene un término, su señoría? 2 meses. 2 meses, ok. Ok, ¿esto a expensas de la valoración de algún médico, su señoría? De la recuperación del ciudadano Wilber Senchi. Ok, señoría. De la cirugía que le practicaron, o en tanto, también aclaré, o en tanto refiera un tratamiento médico diferente el médico tratante. Enterado, su señoría. Gracias. Queda a cargo de usted que pueda yo tener esa información para continuar. Claro, gracias. Muchas gracias. Se autoriza copia de audio y video y del acta mínima a los medios registrados. No habiendo ninguna otra solicitud, se declara cerrada la presente audiencia. Muchas gracias y tengan buen día. Gracias. Finalizamos grabación. ¿Defensa tiene algún número telefónico de algún familiar para coordinar el traslado? Pero creo que al señor le van a hacer una tomografía ahorita, el señor tía sigue estando en el hospital, está delicado, en verdad está delicado, pero pues ahí le voy a informar el licenciado del maestro Vaqueiro o el maestro Moisés sobre este tema, no se puede mover, es complicado ese tema,
pero pues el compañero Vaquero es el que está ahorita en el hospital. Ok, gracias, Lick. Muy. Perdón, aquí estamos. Dice la encargada de sala que si tienen el número telefónico de algún familiar por si se va a trasladar a su domicilio el señor Wilber, pero le estoy manifestando que precisamente el señor no se puede mover ahorita, o sea, está en un estado delicado de salud. Sí, claro, pues sería hasta que le den de alta, ¿no? Ahí el detalle. Pero bueno, ya resolvió la jueza, así que trasladen el hospital al domicilio. Ah, ahorita verifico ese dato Entonces, también. ¿se gira el oficio normal? ¿Mandé? Se gira normal el oficio, ¿no? El Pues es centro de que retención. sí, tendría que hacerse así. Si ya lo Es que ordenó pensé que iban a solicitar aclaración, Lick. Sí, de hecho la No, solicitud pues estado de ¿qué más alta. aclaración podemos solicitar si ya se pidió como 10 veces? No se preocupe. ¿Qué se haría? Como él ya está externado en el hospital y no le han dado de alta, cuando le den de alta, lo tienen que trasladar nuevamente a centro de reclusión, ¿no? Generalmente. Entonces, como hasta que queda a manos del médico, hasta que le dé de alta, entonces cuando ya determinen su alta, a partir de ahí él ya puede moverse. Sería entonces cancelación de custodia en cuanto al personal que esté en el hospital, por así decirlo. Pero ahora, si quieren hacer el traslado, una vez que se tendría que hacer, que se avise por parte del hospital, una vez que se dé el alta, para girar los oficios para trasladar a la persona al domicilio. Tendría que ser así. Y sobre todo la cancelación de la custodia para que ya no tenga compañero policía por ahí, todo ese rollo. Y ya lleve su situación en su domicilio de recuperación y todo lo demás. Tendría que ser así, Lick, porque, pues, de qué otra manera, ¿no? Ni modo de quitarlo de ahí, va a empeorar su situación médica. No, la verdad, sí, Entonces, sería, yo considero cancelación de la custodia, y que le informen al juez una vez de que se le dé de alta, que se le dé de alta para que se giren los oficios correspondientes para solicitar el apoyo para el traslado e ingreso en el domicilio, para que tengan constancias que efectivamente va a estar en el domicilio. Ok. Ok. Bueno, gracias, Lick. Sí, Lick, de todas maneras, está mi número y ahorita verificamos qué podemos hacer ahí. Pero tendría que ser así, Lick. Va que va, muy buenas tardes a Gracias. todos.